¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando un poquito sobre qué pantalla es mejor, las ventajas y desventajas de las pantallas que existen hoy en día en el mercado, tanto de celulares como de portátiles, como de pantallas de televisor, etc. Para los que no conocen tanto sobre el mundo de las pantallas, básicamente desde hace mucho tiempo han existido dos tecnologías que hoy en día se podrían considerar como las pantallas con más producción, con mejor calidad que hay ahora mismo. Estoy hablando de las pantallas AMOLED y de las pantallas IPS. Ahora bien, todos los celulares tienen diferentes tipos de pantalla. Unos celulares tienen pantallas IPS y otros celulares tienen pantallas AMOLED. Y te preguntarás si hay ciertas diferencias entre una tecnología y otra. Claro que sí. Es por eso de que muchas veces cogemos otro celular y vemos de que la pantalla se ve totalmente diferente, con unos brillos, con unos contrastes más o menos elevados dependiendo de la tecnología, y es por eso que muchas veces otras pantallas tienen más o menos brillo. Entonces vamos a estar analizando no de manera tan técnica, porque tiene ciertos detallitos técnicos, pero trataré de ser lo más claro posible y no usar un lenguaje tan técnico. Vamos a iniciar con las pantallas IPS, que es la tecnología que más teléfonos llevan en sus pantallas. Casi todos los teléfonos, no quiero hacer un globo así de englobar el 100% de los teléfonos, porque hay también una gran variedad de teléfonos con pantallas AMOLED, pero digamos que en sus inicios la pantalla IPS era una pantalla de bajo costo, por eso es que es tan numerosa en cuanto a producción. Y básicamente esta pantalla IPS es una pantalla LCD, ¿sí? Así como la tecnología que usan los televisores es una pantalla LCD. Y dentro del LCD, no de la droga, sino de las pantallas, dentro de las pantallas LCD se encuentran las IPS y las TFT. Básicamente las pantallas LCD significa pantalla de cristal líquido, es decir, están formadas por una serie de cristales líquidos que se iluminan con una luz de fondo, es decir, hay varios cristales y hay una luz de fondo y a partir de ahí ya emite la luz. Estas pantallas, como les dije desde un principio, requieren menos energía, por eso es que también vemos de que portátiles, televisores o incluso teléfonos que dice que tiene pantalla LCD, sea IPS o sea TFT, porque hubo un tiempo en el que las pantallas TFT estaban en auge porque se fabricaban en grandes cantidades, se producían bastantes por el costo tan bajo que tenía. Y la TFT significa transductor de película delgada. Era una versión avanzada a la LCD. Lo que tenían esta tecnología TFT era que tenían una alta relación de contraste y un bajo costo de producción. Básicamente le ajustaron unos detallitos y le cambiaron el nombre, por decirlo así. ¿Qué te brindaba la TFT a comparación de la LCD normal? Bueno, tenías unos contrastes un poquitico, veías los negros un poco más oscuros y los blancos obviamente un poquito más puros. Y las TFT, al ser una pantalla bastante básica, no tenía unos ángulos de visión tampoco muy exagerados y tampoco tenía una reproducción de colores muy llamativa, es decir, a lo que movías el teléfono así prácticamente no podías ver nada, porque obviamente era una tecnología económica. Y es así donde surgen las IPS. En caso a comparación de las dos anteriores, la IPS fue una revolución total, ya que los cristales, como les había dicho desde un principio, todo lleva un panel de cristales. Ese panel fue desarrollado donde las matices y la orientación de dichos cristales se excitaban eléctricamente de una manera que producía más energía, con lo cual quiere decir más colores, más contraste, más nitidez, etc. Entonces ya a raíz de mejorar eléctricamente los cristales, ya tenían mejores ángulos de visión, mejor reproducción de colores, lo cual conllevó a un incremento obviamente en el presupuesto de desarrollar estas pantallas IPS a comparación de las TFT y de las LCD normales. Y obviamente al mejorar y al tener hoy en día incluso esa tecnología de IPS que se encuentra en muchísimos teléfonos de hoy en día, estas pantallas también trajeron consigo pues una mejor respuesta táctil y de que se implementaran muchos dispositivos de gama media, gama baja. Incluso hay muchos teléfonos gama alta que tienen pantallas IPS. Bueno, básicamente a día de hoy todavía sigue esa tecnología de pantallas IPS rondando tanto en dispositivos como en computadoras como en teléfonos, en todo. Ahora bien, existe otra tecnología fuera de las LCD, fuera de las TFT y fuera de las IPS que se llama AMOLED. Pronto habías escuchado el término de que no, que este teléfono tiene una pantalla AMOLED, seguramente porque en su momento Samsung fue quien empezó a implementar
en casi todos sus dispositivos, incluso en dispositivos de gama alta, pantallas AMOLED. Y AMOLED es un acrónimo básicamente que significa Active Matrix Organic Light Emitting Diode. Usan materiales orgánicos que emiten la luz cuando a este se le aplica electricidad. Igualmente las pantallas AMOLED brindan unas imágenes bastante buenas, colores muy buenos, contrastes también elevados y unos ángulos de visión bastante correctos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre las pantallas IPS y las AMOLED? Bueno, una de las grandes diferencias, y diría yo que es la más notoria, es que en este caso la tecnología AMOLED apaga el píxel de color negro para brindarle un negro más intenso, más puro. Por eso es que esta pantalla tiende a tener un poquito más de contraste a comparación de la IPS. La IPS, por ejemplo, si tú tienes un fondo negro en una pantalla IPS y en una pantalla AMOLED, lo que va a hacer la pantalla IPS es que todos esos cristales te lo va a colorear del color negro. En cambio, lo que va a hacer la AMOLED es que va a apagar el píxel, o sea, ese cristal se va a apagar, no va a emitir electricidad. En cambio, este sí va a emitir electricidad para transmitir el color negro. Pero la pantalla AMOLED no, la pantalla apaga el píxel y es por eso que se ve más intenso. Obviamente, al ser una tecnología un poco más avanzada, su costo fue obviamente superior a la de las pantallas IPS. Ahora bien, otra ventaja de las AMOLED a comparación de las IPS es que los paneles son más delgados, en cambio las IPS son un poquito más gruesas. Otra de las ventajas que tienen las pantallas AMOLED es que consume menos batería. Al apagar el píxel, básicamente él está ahorrando toda esa energía que requiere la IPS para colorear el color negro en su defecto. Mientras este lo colorea, este lo apaga, y ahí tenemos un ahorro considerable de energía. Otra ventaja, tenemos un alto nivel de contraste gracias a la misma razón que les dije anteriormente. Apaga el píxel y tenemos más contraste, un contraste más elevado. Ahora bien, desventajas de la AMOLED. Una de las desventajas de las pantallas AMOLED es que su producción es bastante costosa. Desarrollar este tipo de paneles obviamente es una inversión superior a desarrollar un panel IPS. Otra desventaja, el brillo. El brillo, sea en un celular, sea en un computador, sea en un televisor, cualquier cosa, va a significar un bajo brillo. Con lo cual quiero decir de que si comparas el brillo máximo y mínimo en una pantalla IPS, un celular que tenga pantalla IPS y un celular que tenga AMOLED, te vas a dar cuenta que la AMOLED no baja tanto de brillo. En cambio, la IPS puede que no llegues a ver absolutamente nada. Tanto los paneles OLED como los AMOLED se degradan más rápido que las pantallas IPS. Podríamos decir que un 20-25% menos de vida útil que una pantalla IPS. Ahora, ventajas de la IPS: tienen colores más vivos, más definidos, tienen mejores ángulos de visión. Las pantallas IPS tendrían un blanco más intenso. A comparación de las AMOLED, el negro apaga el píxel. En este caso, el blanco en las IPS es superior, ya que tiene el panel de luz que rebota sobre el cristal y da un tono más blanco, da un blanco más puro. Desventajas de la IPS: al llevar un panel de luz en la parte de atrás de los cristales, consume más batería, lo cual también quiere decir teléfonos más gruesos, paneles más gruesos. Ahora bien, IPS o AMOLED. Ahora bien, tú te preguntarás cómo diferenciar entre un panel IPS, cómo sé yo que este es un IPS y este es un AMOLED. Bueno, te di ya varias claves: los negros, los blancos, el brillo, etc. ¿Cómo sabes tú qué pantalla tienes? Fácil, búscalo en Google y ahí te lo diré. Ahora bien, ¿cuál es mejor? Bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay gente que prefiere la IPS porque tiene mejores ángulos de visión, y hay gente que prefiere los AMOLED por el alto nivel de contraste. La mayoría de personas escogen la IPS porque la IPS también es buena, tiene contrastes muy buenos, pero muchas personas prefieren tener unos mejores ángulos de visión que tener un contraste demasiado exagerado o demasiado intenso como lo puede generar la AMOLED. Y muchas personas que deciden AMOLED es porque de verdad disfrutan de un contenido bastante contrastado, en los cuales quieren tener blancos bastante intensos, bastante puros, al igual que los negros. Entonces bien, eso ya depende de cada uno y del tipo de consumidor que sea. Tener en cuenta también que el IPS es más económico y que el AMOLED es más caro. Así que nada, eso han sido algunas de las ventajas y desventajas de las pantallas que podemos encontrar hoy en día, tanto en celulares como en cualquier dispositivo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, que ya vamos a llegar a los 200 suscriptores, y recuerda, no es la flecha, es el indio.